implicaciones económicas y sociales para México y para el mundo. En un futuro no muy lejano, nuestros jóvenes serán la clave del éxito de esta revolución que cambiará nuestras vidas. Para dar pie, les presento por favor al ingeniero Ramón Morales, al doctor Ramón Morales, director del Ecosistema de Innovación de Intel Guadalajara. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gran placer para mí estar el día de hoy con ustedes. ¡Wow! Me sorprendió el talento que tenemos aquí en México a tal grado que me va a permitir hacerle la invitación a través de un miembro de mi equipo a que nos dé una plática en la Semana de Innovación Interna que tenemos para los ingenieros de Intel. Pero bien, para comenzar con la plática, déjenles comento que más que hablarles de una agenda el día de hoy, les voy a estar presentando, les voy a hablar de lo que son las conclusiones que me gustaría que se llevaran el día de hoy acerca de lo que es esta plática. Primer punto, lo que es el talento y el ingenio que tenemos aquí en México es único. Muchas ocasiones lo hemos escuchado. ¿Quién ha escuchado del ingenio mexicano? Levanta la mano, ¿quién ha escuchado del ingenio mexicano? ¿No has escuchado el ingenio que tenemos los mexicanos? Tenemos mucho ingenio, pero ¿saben cuál es el problema que tenemos? Somos las mujeres y los hombres del mañana, tristemente. ¿Y saben por qué? Todo lo dejamos para mañana. ¿Quién de ustedes no tiene un proyecto? ¿Quién de ustedes no tiene una tarea? Si la universidad tenemos una entrega que tenemos que hacerla para el viernes, el jueves a medianoche estamos ahí terminando. ¿Sí o no? Por allá se traían en varios jóvenes, me imagino que sí. Es algo que tenemos que cambiar y créanmelo cuando les digo que el talento y el ingenio que tenemos aquí en México es único. He tenido la oportunidad, tengo ya 20 años, más de 20 años en Intel, he tenido la oportunidad de tener equipos multidisciplinarios en China, Egipto, India, varios países de Europa, Estados Unidos, varios países de aquí de Latinoamérica, y no hay nada como el ingenio que tienen los mexicanos. Y se los puedo poner con muchísimos ejemplos en donde desde una persona de limpieza nos ha sorprendido con lo que es el ingenio que puede traer, ¿sí? Hasta lo que es la parte de los chicos, en donde cada año tengo la fortuna de mi equipo tener a 10 estudiantes como parte del equipo de innovación que son capaces de traer ciertas tecnologías y cierto ingenio que muchas veces nosotros quizás un poco más viciados por la misma tecnología no vemos. El segundo punto que me gustaría mencionarles es que lo que es el tema de innovación y todas esas megatendencias tecnológicas está sucediendo de una manera muy acelerada. Antes, les voy a decir, hace 20 años, nos sorprendía que cada 100 meses tenían que pasar para que viéramos una gran innovación. Hace 10 años, nos sorprendía que cada 10 meses, menos de un año, veíamos una gran innovación. Hoy cada mes vemos nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, en donde para mí en 45 minutos, tratando de hablar de todas estas nuevas tecnologías sería complicado. Sin embargo, les voy a mencionar un par de las cuales aquí en Guadalajara, con talento mexicano, estamos trabajando. El último punto es que nuestro país tiene que estar preparado. Durante mucho tiempo se nos conoció como un país que hacía mucho manufactura, nos enfocaba mucho en la parte de manufactura. Hoy en día tenemos que cambiar y estamos cambiando lo que es esa mentalidad en donde nos estamos enfocando mucho en lo que es la parte de diseño, en lo que es la parte de creación. Vuelvo con otro problema que tenemos. Somos muy buenos para traer ideas, no somos tan buenos para implementar esas ideas o esos proyectos, y aquellas que implementamos no somos muy buenos para presumirlas. ¿Cuántos proyectos a nivel mundial han salido de mexicanos y han salido de aquí de México? ¿Cuánta gente sabe todo ese ingenio y todo ese talento que tenemos aquí en el país? Es algo que tenemos que cambiar y es parte de la función que tenemos aquí en Intel. Para comentarles un poquito qué tanto hacemos en Intel, tengo un pequeño video preparado, me gustaría mostrárselos. Si me ayudan con alguna parte del video, por favor, con el audio. We don't stop for naysayers, complacency, competition, boundaries, or physics. Okay, maybe physics. Otherwise, there's no stopping us. All we need is something to change the world. We make the rules, we make them all. We put everything in one roof, design and manufacturing. That's what our products are years ahead of everyone else.
fortune tellers, they visualize themselves. Son parte de las tecnologías que estamos trabajando. Orgullosamente aquí en México no hacemos manufactura, hacemos diseño. Tenemos lo que es un centro de diseño y validación con más de 1.200 ingenieros, de los cuales más del 48% tienen un doctorado, tienen una maestría, y muchas de las tecnologías que estamos sacando hacia el mundo son diseñadas aquí, en México. De hecho, extiendo la invitación para aquellas personas que les gustaría conocer más lo que es la parte de nuestro centro. Con todo gusto podemos agendar unas visitas ahí para que conozcan más de nuestra la presentación para darle un clic a la siguiente slide, por favor. Perfecto. Vamos a ver qué tanto ha avanzado la tecnología. Aquí veo muchos chicos nuevos que quizá no se acuerdan de estos primeros discos duros que hubo. ¿Alguien se acuerda de esos discos duros? ¿Sí se acuerdan de ese disco duro? Me sorprende. ¿Saben cuánto costaba? ¿No? ¿Les gusta por ahí un precio de $2 millones? ¿Saben qué capacidad tenía ese disco duro? ¿Cuántos se imaginan? 2 megas, por ahí comentaron. La fabulosa cantidad de 2 megas. ¿Quién se acuerda de esos cassettes? Sí, por ahí yo creo que sus papás debieron haber tenido otra parte de los cassettes. ¿Sí? De los disquetes. A mí me tocaba el tiempo de los disquetes, en donde cuando eras estudiante lo tenías que cortar, lo volteabas, ¿sí? Y podías grabar por los dos lados. ¿Alguien lo iba a hacer? ¿Sí? Típico, ¿no? ¿Por qué les muestro todo esto? Esto hace cuánto fue, la parte de los disquetes. 30 años. ¿Sí? ¿Han visto el avance que hemos tenido en 30 años, simple y sencillamente, en lo que es el almacenamiento? Y lo bueno solamente como una de las tantas áreas que hay en la parte de tecnología. Hoy en día, simple y sencillamente, lo que es la parte del área de almacenamiento, por ejemplo, yo lo que es la parte de mi celular, tengo una memoria de 1 terabyte. Para darles simple y sencillamente una idea de qué tanto avanzado y simple y sencillamente lo que es el área de almacenamiento. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo un mundo en donde hay una convergencia digital, en donde todo está basado en datos, en donde nos estamos ya moviendo hacia lo que es un mundo inteligente. Es por eso que hablamos, escuchar mucho de todo lo que va a ser smart. Smart Teams, Smart Buildings, Smart Campuses, Smart Cars, etc. ¿Sí? Parte de esta inteligencia, lógicamente, nos conlleva a nuevos modelos de uso, en donde hoy en día para ustedes, sobre todo jóvenes, es muy común que al dar un clic y que no se baje un video, que no se baje cierta información de internet, nos frustra, ¿no? Decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué el internet está lento? A varios colegas que han servido a nuestro conectarnos por la línea telefónica y esperar más de 5 minutos a que se desplegara una página de internet, para que se den una idea. Estos modelos de uso lógicamente están cambiando, porque se los comento. Les voy a platicar un caso, tiene que ser en demanda. Imagínense un auto autónomo que está manejando aquí en Lázaro Cárdenas, en donde de pronto no se puede conectar a internet. ¿Se imaginan ese modelo de uso? O quizás un doctor haciendo una operación en donde este doctor está en Londres, está haciendo la operación aquí en el Hospital Ángeles, en donde desafortunadamente hay una desconexión de internet. ¿Sí? Tiene que ser confiable. Esa es una parte muy importante. Mencionando el caso, por ejemplo, de los autos, imagínense tener la posibilidad de hackear un auto. ¿Se imaginan las consecuencias de poder hackear un auto autónomo? Tienes un arma. Lo que era la experiencia de conexión, ya platicamos un poquito, va a ser muy importante, y sobre todo va a haber nuevas tecnologías en donde necesitamos ustedes jóvenes y las demás compañías que nos acompañan el día de hoy, en donde tengo que asegurarme de hacer uso efectivo de lo que son esas tecnologías a través de lo que es la parte de la innovación. Vamos platicándoles un poquito acerca de cómo la tecnología ha evolucionado. Y solamente les voy a mencionar de algunos puntos claves aquí, de algunas de las tecnologías. Como les comenté, por cuestión de tiempo no me puedo enfocar a todas. Sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca de un tema muy común mencionado en diferentes conferencias, que es el Internet de las Cosas, lo que es la parte de la seguridad que tenemos que tener en todas estas nuevas tecnologías. Vamos a hablar de inteligencia artificial,
debido a que a ustedes les va a tocar vivir una época muy interesante. Hay un concepto que se llama el punto de singularidad. ¿Alguien ha escuchado el punto de singularidad? ¿No? ¿Sí? A ver, si te animas a decirle que es el punto de singularidad, te voy a dar un premio. La singularidad tecnológica era un punto de inflexión para la mayoría de ideas donde tecnológicamente ya no va a haber paso para atrás, habremos avanzado demasiado. No, cerca, pero no. ¿Alguien más? ¿Algún otro joven? ¿Qué es el punto de singularidad en inteligencia artificial? Máquinas que pueden pensar por sí solas. ¿Puedes tomar sus datos, por favor? ¿Sí? Bien. Vamos a llegar y se lo vamos a hacer más adelante. Vamos a llegar en un año próximo. Hay diferentes expertos en la parte de inteligencia artificial, donde las máquinas van a tener la capacidad no solamente de entender lo que es su entorno, sino automejorarse creando su propio código. ¿Lo habían escuchado? Y está muy próximo. De hecho, ya se han hecho experimentos en varias compañías en donde se han puesto a hablar estos grandes clusters de servidores entre sí mismos, se han empezado a comunicar. Desafortunadamente, entre esa parte de automejorarse y esta parte de autocomunicarse, llega el momento que los propios ingenieros ya no sabían qué estaban diciendo. Se tuvieron que apagar esos servidores por seguridad. Realmente, para que se den una idea qué tanto ha avanzado y qué tan próximo está este punto de seguridad. Pero bien, vamos a entrar en lo que es la parte del tema de algunas de las tecnologías que vamos a tener. Y si me ayudan, vamos a hacer lo que es la parte del futuro. ¿Quién ha escuchado lo que es la parte de IoT? Esa es una tendencia que a nosotros como usuarios la vamos a ver transcurrir de manera natural. Una pregunta, hace 10 años, ¿cuántos dispositivos tenían conectados en su casa? 1, 2, quizás mi computador estaba conectado a internet. ¿Qué más tenía conectado a internet? Quizás mi celular, por ahí, ¿sí? Y quizás hasta ahí no paro. Hoy en día, ¿cuántos dispositivos tenemos conectados a internet? Levanta la mano quien tenga más de 5 dispositivos conectados a internet. Les puedo decir que la gran mayoría, ¿sí? Teléfono celular, lo que es la parte de la tableta, lo que es la parte de la computadora, lo que es la parte de la televisión para ver Netflix, ¿sí? Y quizás más. ¿Quién tiene más de 20? ¿Nadie? Me sorprende. Bueno, allá hay jóvenes, más de 20, ¿sí? Más de 100. Bueno, quizás dice, ay, ¿cómo? ¿Sí? En su casa tengo más de 248 cosas conectadas a internet. Desde todo lo que es la parte de los apagadores, desde lo que es la parte de cámaras de seguridad, desde lo que es la parte de tabletas, televisiones, computadoras, etc. Y esto ha sido un paso totalmente natural que vamos a empezar a vivir. Hoy en día en sus casas, estoy seguro que, como les comentaba, tenemos lo que es el celular, tableta, computadora, televisión. Si tienen alguna cámara de seguridad, la van a tener conectada con la parte de internet. Pronto van a empezar a jugar con asistentes digitales, como sería una Alexa de parte de Amazon, o lo que es un dispositivo de Google. No sé si han jugado un poquito con ellos, ¿sí? Ya después, cuando su novia, su esposa se queje que por qué están gastando las noches poniendo apagadores inteligentes en su casa, y ya después, 2 meses después, te digan, oye, si tú me vas a poner en la cocina, oye, si tú me vas a poner en la sala, ¿sí? Porque Alexa prende la luz del cuarto, Alexa prende la luz de la cocina, Alexa prende lo que es la parte de la cafetera, me van a entender. Pero bueno, lo que es la parte de IoT ya está sucediendo, ¿sí? Cada día hay miles y miles de dispositivos conectados entre sí en donde están teniendo estas comunicaciones en lo que es la parte de internet. Esto ya es un hecho y nosotros como consumidores lo estamos viendo ya de una manera muy natural. Sobre todo para los jóvenes existe una muy grande oportunidad en lo que es esta área, debido a que hay muchos skills para muchos dispositivos, comenzando para la parte de asistentes digitales que tienen que ser programados. Todavía lo que es esta integración no se da al 100%, en donde hay una excelente oportunidad de empezar a jugar. ¿Qué tan caro es jugar con esto? Les puedo decir que no. Métanse al Mercado Libre, pueden pedir lo que es un sensor o un aparador, por decir una marca, un Sonoff, les cuesta 170 pesos el apagador, lo integran a lo que es una Alexa, lo integran a un Google Home y ya pueden empezar a jugar un poquito con lo que es la parte de IoT. Bien,
Continuando un poquito, viene otra parte interesante que es la parte de inteligencia artificial. A través de los años ha habido una evolución entre lo que es la parte de inteligencia artificial débil, conocida comúnmente, en donde hace más de 20 años comenzamos mucho con la mecanización de las cosas, empezando con lo que es la parte de la industria, después empezamos a automatizar ciertas máquinas, después vino lo que es una inteligencia artificial débiles, en donde teníamos máquinas actuando, y lo pongo entre comillas, de manera inteligente, tratando de imitar lo que es el comportamiento de un ser humano, en donde teníamos programadas estas máquinas para que hicieran cosas muy específicas. ¿Qué está pasando el día de hoy? Hoy en día ya nos estamos moviendo hacia lo que es la parte de inteligencia artificial de manera general. De hecho, en la tarde hay una plática muy interesante, si tienen la oportunidad de estar, de una de las ingenieras que tenemos por parte de Intel, experta en lo que es esta área, que les va a platicar un poquito más acerca de este tema. La parte interesante es que también nos estamos moviendo ya hacia algoritmos de inteligencia artificial fuerte. Y aquí viene lo que es el punto de singularidad. Dependiendo del autor y dependiendo del científico que esté trabajando en esta área, les va a mencionar un determinado año que va a suceder. Durante muchos años se mencionó que en el 2028, le estoy diciendo que de aquí a 9 años, vamos a ver el nacimiento de lo que es la parte de la inteligencia artificial fuerte con lo que es este punto de singularidad. Hay varios otros autores que dicen que no, que va a tardar un poco más, hablan del 2040, etc. Yo lo que les puedo decir que en base a lo que he visto, en base a lo que he leído, creo que estamos ya muy próximos, con lo cual ustedes jóvenes que les va a tocar mucho programar, utilizar y experimentar con lo que es esa tecnología, tenemos que estar conscientes de hacer uso efectivo de lo que es la parte de la tecnología. Quizás suena extraño viniendo por mí, por parte de Intel, sin embargo, la tecnología, si no se utiliza de manera efectiva, puede tener muy malas consecuencias. En esa parte, las máquinas van a tener la capacidad de autoprogramarse, van a tener la capacidad de entender todo lo que es la parte del entorno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vienen temas de privacidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos ya aquí en Guadalajara, en lo que es la parte de nuestros laboratorios, cierto tipo de lentes en donde podemos hacer reconocimiento facial y yo, por ejemplo, sin conocerte a ti, puedo ver todo tu perfil de todo lo que hayas hecho en internet. Puedo saber quién eres, si tienes perfil en Facebook, a LinkedIn, quiénes son tus amigos, conexiones, si has subido fotos a Flickr, etc. ¿Se imaginan? Ahora, imagínense si esto es aplicado de una manera no tan efectiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de lo que es la parte de la tecnología, debido a que tenemos que aplicarla en pro de nosotros como seres humanos, ¿sí? Ese es el punto de la singularidad, en donde vamos viendo cómo es aplicada lo que es la parte de inteligencia artificial en lo que es nuestro día de hoy. Bien, en diferentes industrias se está aplicando lo que es la parte de las áreas de los robots. Llámese en lo que es la parte de manufactura, llámese en lo que es la parte de agricultura, por ejemplo, ya no se diga en lo que es el área médica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que tenemos doctores haciendo cirugías que están en otras partes del mundo, en donde pueden hacer una cirugía aquí en México sin ningún problema? Una tendencia muy fuerte que vamos a ver, y es una oportunidad de negocio muy grande para lo que llamamos nosotros países emergentes, son asistentes digitales, sobre todo para los adultos mayores. Imagínense un adulto mayor que pueda tener un asistente que lo esté acompañando, que le esté avisando, oye, ¿sabes qué? Te tienes que tomar tus medicinas. Y aquí me gustaría incluir un tema de seguridad. Unos chicos de una universidad de Tijuana hicieron un dispositivo muy interesante en donde a lo que es el adulto mayor le daba su medicina. Este proyecto fue muy interesante porque incluso una compañía en San Diego los iba a comprar, les iba a comprar lo que es la parte de la tecnología, pero sucede que a esos chicos los hackearon. Entonces, en lugar de darle una píldora al adulto mayor, le soltaba 5. ¿Sí? Y el equipo era muy interesante porque si el adulto mayor no tomaba su medicina, no tomaba la píldora, la primera vez le aparecía una alerta, oye, tienes que tomarte tu medicina. Si en una segunda vez no tomaba la medicina, le mandaba un mensaje al familiar más cercano. Si una tercera vez no tomaba la medicina, llamaba al familiar más cercano y llamaba al sistema de emergencias. ¿Sí? Porque quizás algo andaba mal. Hackearon este sistema y en lugar de soltarles una píldora, les soltaba 5. ¿Ven la importancia de lo que es la parte de seguridad?
en lo que es la parte de tecnología, y lo pongo simple y sencillamente como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con los robots? Simple y sencillamente se están integrando algoritmos de inteligencia artificial, lógicamente para que se puedan integrar estas máquinas de una manera mucho más sencilla hacia lo que es la parte del entorno. Otro ejemplo, hablando de robots, de lo que es la parte del ingenio que tenemos aquí en México, lo he utilizado en otras conferencias, pero me gustaría compartirlo el día de hoy con ustedes. Antes de trabajar en Intel, tuve la fortuna de estar trabajando para Samsung en California, en donde ya hace muchos años, si se acuerdan de las televisiones, ¿se acuerdan las televisiones cómo eran? Que estaban gorditas, que tenían el bulbo en la parte de atrás. ¿Sí les tocó ese tipo de televisiones? Bueno, se hacía la manufactura de 16,000 televisiones diarias. Yo sinceramente no sabía en dónde se metían 16,000 televisiones diarias, pero en fin. Un día llaman a mi jefe, el director de sistemas, porque se había descompuesto la línea de manufactura de lo que es Samsung, en donde, pues lógicamente, no se estaban produciendo esas 16,000 televisiones. Había parado la línea de manufactura. Era un domingo en la tarde, mi jefe, como buen jefe, pues me llama, me dice, ¿vas? Pues voy, ¿sí? Y pues ya voy a la planta, llego y de pronto veo un montón de coreanos tirados en la línea de manufactura, con un montón de manuales leyendo, porque había un robot que hacía una soldadura láser muy precisa. Era un equipo que costaba más de $15 millones, en donde pues lógicamente estaban tratando de entender qué sucedía, por qué la línea de manufactura estaba parada. Llego yo y me dan 5 manuales más o menos de este tamaño en coreano, ¿sí? Para que entendiera el lenguaje de programación del robot y a ver en qué los podía ayudar. ¿Saben en qué los pude ayudar? Pues, lógicamente en nada. Aunque quise aprender coreano, es un idioma que nunca se me dio, ¿sí? Demasiado complejo, pero bueno. El punto es que la línea estuvo parada todo el domingo, todo lunes, todo martes, y nadie se podía despegar de la línea de producción. Era una regla, entre comillas, que había entre los coreanos, en donde no te despegas hasta que se solucione el problema. Se estaban perdiendo miles y miles de dólares por día, por no estar haciendo la manufactura de esas televisiones. En lo que es esta planta, lógicamente había operadoras y operadores mexicanos que se encargaban de mantener limpio el lugar, ver si había algún problema. Si había un problema, ya llamaban al ingeniero de lo que es el área para solucionar ese problema. El miércoles se viene el cambio de operadores y de pronto llega la señora que estaba a cargo de esa área, una señora de 50 y tantos años, imagínensela, en donde me dice, oiga, Inge, ¿qué pasó? ¿Por qué toda la gente está afuera? Dice, fíjate que esta chunche se descompuso. Sí, está parada. No se preocupe, ahorita la compongo, ahorita queda. ¿Sí? Cuando me dice eso, le digo, ¿de qué estás hablando? O sea, tenemos a todo el cuerpo de ingeniería coreano aquí, tenemos 3 días metidos que están verificando qué está sucediendo con la máquina y me dices que la vas a componer. Algo está mal, ¿no? No se preocupe, Inge, ahorita queda. Digo, no, ¿sabes qué? Espérame, déjame ir a preguntar. Voy con el director de ingeniería ahí, un coreano muy alto, muy duro, muy estricto, y solamente me dice una pequeña frase, ¿estás seguro de lo que va a hacer? Yo ahí ya empezaba a sudar, ¿verdad? Volteo con la señora y le pregunto, ¿estás segura de lo que vas a hacer? No se preocupe, seguido sucede, yo lo compongo. ¿Sí? Y ya no estaba sudando, ya tenía la camisa mojada. Entonces yo sabía que si algo le llegaba a pasar a esa máquina me iba a meter en problemas, ¿no? Pues total, quita un panel de la máquina, la empieza a desarmar. En aquel tiempo no teníamos celulares como para estar grabando qué es lo que estaba haciendo. Yo tenía mi pluma y mi libretita, ¿sí? Haciendo los dibujos, apuntando, ¿sí? ¿Y estás seguro que vas a quitar esto? Y yo le preguntaba, imagínense tener 20 personas atrás de ti esperando a que te equivoques. Complejo, ¿no? Para no hacer la historia más larga y continuar con lo que es la parte de nuestra plática, hace la primera prueba, pasan las primeras 5 máscaras de lo que es la parte de la televisión, manda el láser, queda la primera mal, la segunda mal, digo no, la tercera queda, tercera, cuarta, quinta mal, ¿sí? Yo estaba ya empapado, sudando, muy, muy nervioso por lo que estaba haciendo esa señora. Se quita un pasador, la mete en medio de unos engranes de un motor a tiempo, se dispara el primer láser, mal, el segundo bien, a ver, pasen 5, pum, pasen 50, pum, las empiezan a checar, no, bien, pues echan a andar la producción. Yo le pregunto al director de ingeniería, ¿qué quiere que hagamos? Dice, no te preocupes, en un mes hay paro de producción. Una señora de más de 50 años, una operadora, ¿sí?
A los 2 meses tengo la fortuna que Intel me invita a colaborar en Ciudad de México, paso a la planta de Tijuana a despedirme de varios amigos y me asomo a Robot. ¿Qué creen que tenía todavía ahí? El pasador. Entonces es una pequeña muestra de cómo nosotros como mexicanos tenemos mucho ingenio. Tristemente en ocasiones no tenemos ese valor de aplicarlo, de llevarlo a cabo. ¿Sí? Aquí me permito hacerle la invitación, anímense, que nadie les diga que no se puede, claro que se puede, que nadie les diga está soñando muy alto. A mí mis profesores, incluso mis padres en un momento, me iban a decir, ¿sabes qué? No, estás soñando demasiado alto, espérame, no lo vas a lograr. Claro que se puede lograr, ¿sí? Siéntanse orgullosos, porque como este ejemplo la señora, ya en Intel les puedo dar de en 1000 cantidad de ejemplos en donde muchas de las innovaciones que nosotros vemos en nuestras tabletas, en nuestras computadoras e incluso en ciertas tecnologías nacieron aquí en México por chicos como ustedes, ¿sí? En donde ellos tuvieron ese valor de animarse. Entonces, una gran invitación para ustedes. Continuando un poquito con lo que es la parte de la plática, hay una gran tendencia en sistemas autónomos. Esta es una sola cámara de un vehículo autónomo. Si se fijan, estamos analizando desde si lo que es la parte del automóvil de al lado trae la llanta ponchada, a qué velocidad está caminando la gente, todo lo que es la parte de los demás vehículos, en fin. Hoy en día tenemos la capacidad de hacer este análisis y esto es solamente una cámara. Dependiendo del fabricante y dependiendo del modelo del vehículo, puede haber hasta 6 cámaras. Cada una de estas cámaras genera 4 terabytes de datos por día. ¿Se imaginan esa cantidad? Y es una sola cámara. Esta cámara tiene la capacidad de generarme 4 terabytes de datos. ¿Por qué hago énfasis en datos? Datos no es igual a información. Yo esto lo tengo que procesar para ayudarle a que el vehículo tome decisiones inteligentes o yo como usuario poder tomar decisiones inteligentes con lo que es esa tecnología. Como les comenté, hay vehículos, por ejemplo, uno de nuestros clientes es BMW, en donde se instalan 6 cámaras y tengo visión de 360 grados, en donde la cantidad de información que yo estoy generando es tremenda. La cantidad de decisiones que se toman por milisegundos es tremenda. ¿Sí? Si se fijan, puedo analizar hasta ver si el auto de la otra es la llanta ponchada. La parte de tecnología, y mucha gente me pregunta, ¿cuándo vamos a ver los autos autónomos? Porque hay videos que ya están sucediendo, etc., etc. ¿Sabían que aquí en Guadalajara estamos probando parte de esas tecnologías? ¿Sabían por qué se escogió Guadalajara? ¿No? Tenemos una característica muy común entre otras ciudades de toda Latinoamérica y de otros países emergentes. ¿Cuáles son? Manejamos pésimo. Ese es un problema, ¿sí? Y déjenles comento por qué. Yo a este auto le estoy comentando, lo estoy programando de cierta manera que aprenda el entorno. Yo le digo, si mides tus distancias y tienes la distancia para cruzarte hacia el otro carril, te puedes cruzar. ¿Qué pasa aquí en México cuando yo pongo la direccional para pasarme al otro lado? El de atrás va a acelerar. Tiene que aprender el auto, ¿sí? Pero no. ¿Qué otra cosa tenemos en común? Baches, ¿sí? Lo creerían que se está conformando lo que es una base de datos de todos los baches que hay no solamente en esta ciudad, pero en otros países, ¿sí? ¿Para qué? Lógicamente quizás el primer vehículo, pues sí, va a caer, pero el segundo ya no va a caer. ¿Cuál es la segunda característica que tenemos? Topes. Platicando hace año y medio, 2 años, con parte del grupo de ingeniería de BMW en Alemania, ellos no me creían que aquí en la ciudad, en una sola cuadra, puedo tener 5 topes. Digo, claro que sí, visítanos, te invito al centro histórico, te invito aquí a López Cotilla y vas a ver qué tenemos. No me lo creían, decían, es imposible. No, los tenemos. Pero bueno, la tecnología no es el problema. Hay otros factores que se tienen que considerar, ¿sí? Está el factor de negocios, está el factor de usabilidad en lo que es la parte del usuario, en donde la parte de usabilidad, en la parte del usuario, hay cuestiones legales, cuestiones éticas que se tienen que solucionar. ¿Lo sabían? Es por eso que la parte de la implementación creo que va a tardar todavía un poco más, porque la tecnología ya está lista, pero hay otros factores que no están totalmente listos. Y quizás por ahí veo a una persona, pero ¿por qué no? Les pongo un ejemplo. Yo vendo todo lo que tengo y me compro mi primer auto autónomo. ¿Sí? Ese autónomo toma millones de decisiones por segundo. Llega el momento en donde solamente hay 12 decisiones que puede tomar.
La primera, atropellar a 2 peatones. La segunda posibilidad es matarme a mí como conductor. ¿Qué decisión toma el auto? ¿Lo han analizado? ¿Quién dice que mate a los 2 peatones? ¿Nadie? Me tendré que matar a mí, pero yo pagué por el auto. ¿Sí? Yo soy el dueño del auto. ¿Sí? Yo pagué para que el auto me lleve de punto A a punto B de manera segura. Yo invertí miles y miles de pesos en ese auto. ¿Por qué me tiene que matar a mí? Y es pregunta, ¿eh? 2 vidas a cambio de una, ¿sí? Pero tú estás pagando por el auto para que te transporte y te lleve de manera segura. De Isaac Asimov, la ley de los robots. Bien, lo dejo como pregunta abierta para que vean la complejidad, y es solamente un tema de muchos más en aspectos legales, sociales, éticos, morales, que se tienen que solucionar con el uso de lo que es la parte de la tecnología, ¿sí? Lógicamente lo vemos muy a futuro, sin embargo les comento, no está tan futuro. De hecho, si algún día tienen la oportunidad de visitarnos en Intel, ahorita tenemos lo que es una cabina en donde parte de las pruebas que estamos haciendo es tratar de definir si se ocupan las ventanas o no, si debería tener en lugar de una ventana un monitor, si el acomodo de los asientos debería estar así como lo conocemos el día de hoy. ¿Qué va a pasar la primera vez que yo me suba a un sistema autónomo y no tenga un volante? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, muchos de esos aspectos son los que estamos trabajando y investigando un poco. Hay otro video que me gustaría mostrarles por aquí. Si me ayudan, por favor, dándole un clic a lo que es la parte del video, en donde muchos de los algoritmos que vamos a ver en lo que es esta aplicación están siendo diseñados aquí en Guadalajara. The Olympics is a huge global stage for our team, and it's the most watched event in the world. Every time we do a show, there's always a surprise. When we thought about the opportunity at the opening ceremony, there's no doubt we had to push ourselves. How do we prep for the Olympics before we're even on site? There are so many tests that the teams did in Germany and in Finland. Before we came to Korea, we had a plan, we had an agenda. We knew winds were going to be tough. Basically, a last-minute checklist of what we're going to go through to make sure we're ready to fly and make sure that the weather is okay. The landscape here is cold, snowy, icy, with very high winds. There have been a lot of challenges. What do you mean the animation's over there? We can't fly in that area. Is it launching? You can never predict weather. Let's take a step back And see how we can solve together. We always find a way. We've mostly done shows about 300, so to jump to 1,200, It's been a huge team effort. World records are meant to be broken. We are a minute and a half to launch, about 3.5 minutes until animation. every late night, all the sacrifices. Our fingers are crossed. My heart's pounding. 30 seconds to launch. Everyone is a little bit quieter. 5, 4, 3, 2, 1, launching. Three, two, one, trigger. It's hard to describe watching a drone light show live. when you see 1,200 drones traveling up the snowy mountain, It's so memorable. There's nothing like it in the world. That was incredible! Congratulations! ¿Qué les parece?
Hoy en día tenemos la capacidad de tener 2000 drones volando al mismo tiempo y hasta cierto punto formar cualquier figura en lo que es el cielo. ¿Por qué les platico esto? Porque muchos de los algoritmos de inteligencia artificial para tener los drones conviviendo entre sí mismos, conviviendo con lo que es un ambiente en donde tenemos que indicar al dron que llegue de un punto a otro punto, esos algoritmos de inteligencia artificial están siendo creados aquí en Guadalajara. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo sabían? ¿Han visto ese show de luces en el Super Bowl? ¿No? Sí, aquellas personas que vieron el Super Bowl, hubo ese show de luces. Si han tenido la oportunidad de últimamente visitar Disney, Disney en ocasiones ya no está utilizando los fuegos artificiales, está utilizando lo que es la parte de los drones para hacer un espectáculo de luces en el cielo. Lógicamente las aplicaciones van mucho más allá de un juego de luces en el cielo, en donde se están utilizando para tomar el control de inventarios, por ejemplo. El levantar un inventario en una bodega que tomaba quizás un par de semanas, con un par de drones se puede hacer en un par de horas, por darles un ejemplo. En fin, vamos a ver nuevos modelos de uso en toda esa tecnología. Me están comentando por cuestión de tiempo, me están invitando a que abra lo que es el panel hacia lo que es la parte de preguntas que pudiesen tener. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan acerca de alguna de esas tecnologías o tecnología que ustedes hayan visto o les gustaría conocer un poco más? Con que levanten la mano, vamos a la primera pregunta. Aquí. Mi pregunta es esta, me parece maravilloso, todo esto son crecimientos exponenciales, sin embargo, ¿dónde queda la ética? La ética de todo esto con inteligencia artificial, con estos vehículos que tú estabas haciendo, está creciendo, se está haciendo lo mismo en cuestión de seguridad y sobre todo en ética. Ese es un factor muy, muy importante y como les comentaba, la parte más compleja. Por eso, cuando trabajamos con diferentes universidades o trabajamos con diferentes investigaciones, siempre hacemos énfasis del uso efectivo de lo que es la parte de la tecnología. La tecnología puede ser utilizada de diferentes maneras. Y si me permite, me voy a adelantar un poquito nada más para mostrarles algo en la presentación que creo que es importante. Algo que tratamos de inculcar mucho con los jóvenes son las habilidades que necesitan ellos para ser exitosos en lo que es ese siglo XXI, en donde, si se fijan, muchas de esas habilidades son quizás ciertos soft skills, en donde nos hace falta mucho la parte social, la parte ética, como bien lo comenta, la parte de asegurarnos que se hace el uso efectivo de lo que es la parte de la tecnología. Hoy en día, muchos de ustedes jóvenes tienen el mundo a un clic de distancia en sus celulares. El problema que estamos teniendo hoy en día con muchos de ustedes jóvenes es que no están teniendo ese pensamiento crítico para discernir qué información está bien, qué información está mal. Cómo ese nuevo conocimiento que estoy adquiriendo lo aplico hacia lo que es la parte de mi persona, lo aplico a lo que es mi familia, lo aplico a lo que es mi sociedad, a mi ciudad, a mi empresa. ¿Sí? De igual forma, lo que es la parte de la comunicación. Estoy totalmente seguro que la gran mayoría de ustedes habla perfectamente inglés, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién habla más de un segundo idioma? 3 idiomas, 4 idiomas. Mencionaban el caso de China, solamente para que vean la importancia de lo que es la parte de la globalización. Una de las chicas que tuve hace 3 años como parte de mi equipo se fue a estudiar su doctorado a China. En diciembre me llama para saludarme en Navidad y me comenta, ¿sabes en qué idioma estoy enseñando lo que es circuitos electrónicos y una materia de IoT en una universidad pequeña en China? Estamos egresando 10,000 ingenieros cada año, poquitos, ¿sí? 10,000 ingenieros cada año. Pero ¿sabes en qué idioma estoy enseñando estas materias hoy en día? En español. Y es una universidad muy pequeña en China, en Shanghai. Te los dejo ahí abierto para que piensen en lo que es la parte de esta globalización. La parte de colaboración, creatividad e innovación, lo que es la parte de alfabetización digital. Nosotros como adultos asumimos que estas nuevas generaciones ya nacieron y saben usar lo que es la parte de la tecnología. Sin embargo, volviendo al comentario, lo que es la parte ética, ¿quién nos asegura que lo están utilizando de manera efectiva? ¿Sí? He aquí la importancia de las universidades, he aquí la importancia de lo que es la parte de los docentes, en donde tienen que ser un facilitador de todo lo que es este conocimiento. Pero bueno, no quiero ampliarme más en lo que es la parte de mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta que pudiesen tener? Hola,
Soy del Centro Universitario de Los Altos y en base a la pregunta que hizo el señor de la ética, el problema que usted planteó con los o su vida, se supone que por el bien mayor se debería de sacrificar al chofer para que queden vivos dos vidas por una, pero me refiero a lo que quiero llegar es cómo dar ese salto sin hacer esos sacrificios éticos, porque me imagino que el avance pues sí es exponencial, pero va poco a poco, entonces supongo que no todos vamos a tener acceso a un carro de ese tipo, van a haber muchos accidentes, cuál es el margen de seguridad y qué estamos dispuestos como sociedad a sacrificar para que se hagan esos cambios. Y es parte del trabajo que, como les comenté, es muy, muy complejo. La parte de tecnología quizás es la parte más sencilla. Toda esta parte de lo que es la parte de usabilidad, de lo que es la parte del usuario, que involucra todas esas áreas, es la parte más compleja. Por cierto, en lo que es cualquier proyecto de innovación siempre hay 3 áreas que tengo que cuidar. Uno, imagínense un gran círculo, toda la parte de negocios, saber qué es lo que es ese proyecto, ese producto, ese servicio que yo como compañía o quizás como estudiante voy a traer al mundo, va a ser exitoso. Segundo, es ver si la tecnología para llevar a cabo lo que es ese proyecto existe. Y un tercer círculo, lo que es la parte enfocado hacia lo que es la parte del usuario. Dependiendo de la metodología de innovación, existen diferentes tendencias de cómo utilizarlo, pero son esas 3 grandes áreas. En la intercepción vas a tener un proyecto exitoso. Pero la parte muy compleja que muchas veces, pocas veces analizamos, es esta parte enfocada hacia lo que es la parte del usuario. Sí, es muy, muy, muy complejo. Bien, ¿alguna última pregunta que tengan? La señorita, bueno, hay 2 señoritas por aquí. En la si me pueden ayudar. Y aquí tenemos otra señorita. Pues yo más que nada no es tanto como una pregunta, pero creo que si el auto es autónomo, como dice, él ya va a prever no llegar a un accidente donde tenga que poner en riesgo 2 o una vida, sino que antes de que llegue a poner en riesgo una, él va a tomar como las medidas para no tener que llegar a esa decisión. Y es lo que esperamos. Sin embargo, siempre tenemos que contemplar cualquier posible escenario en donde, como les mostré, este auto toma millones de decisiones por segundo. Analiza totalmente todo el entorno. Sin embargo, también tenemos que planear para el peor escenario esperando lo mejor. ¿Sí? Es por eso que se abre toda esta parte legal, ética, moral, etc., que en algún momento dado se tiene que analizar. Porque ¿qué pasa si llega a suceder? ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Bueno, pues mencionas que no somos tan buenos al momento de implementar nuestras ideas y mi pregunta es si actualmente poseen algún programa o algo similar en el que los jóvenes o los estudiantes podamos acercarnos para implementar nuestras ideas. Bien, esa es una muy buena pregunta. Tuve la oportunidad de volver a integrarme aquí a lo que es el equipo de Guadalajara hace ya 4 años, más o menos, donde antes estuve muy enfocado atendiendo lo que es la parte de Europa, Asia y África, y a mí me sorprendía que los jóvenes allá traían una idea, pasaba un par de meses, ya tenían lo que es la parte de un prototipo, pasaban menos de un año, ya tenían lo que es la parte de su compañía. Y me sorprendía. Yo como mexicano, pues aquí en México esperaba, dije, no, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y vamos a ver súper guau de ideas y proyectos que pudiésemos tener aquí en México. Tristemente lo que encontré es que no estaba sucediendo de esta manera. Todo el mundo habla de innovación, todo el mundo habla de que incluso en lo que es la parte de centros académicos se está inculcando toda esa cultura de innovación y creatividad. Sin embargo, creo que todavía nos falta ese paso más allá de… volviendo, hace 3 años lanzamos una prueba de concepto aquí en México en donde en diferentes estados seleccionamos 10 universidades y abrimos 10 laboratorios de innovación para fomentar lo que es la parte de la competencia y creatividad. En lo que es aquí las oficinas de Guadalajara tenemos un laboratorio enfocado para esos emprendedores donde si traen alguna idea que esté ya en un prototipo, utilizamos el modelo de la NASA que se llama TRL, tienen que tener su prototipo en un nivel 6, nosotros podemos asignar cuerpo de ingeniería para poderlos ayudar.
¿sí? Para poderlos fomentar. ¿Qué es lo que hacemos? Es de que tratamos de tener una estrecha colaboración con lo que es la parte de la academia, en donde no solamente tenemos estos laboratorios de innovación, cada año abrimos las puertas de nuestras instalaciones a todas las universidades aquí en México para tener a 200 profesores donde los entrenamos todo un día en cuestiones, por ejemplo, de IoT, FPGAs, inteligencia artificial, seguridad, servidores, etc., para que nos ayuden a transmitir lo que es ese mensaje hacia lo que es la parte de los jóvenes. Sin embargo, lo que vemos es, estamos brindando todo este apoyo. Este centro que ustedes tienen aquí en Main es fabuloso. Tiene una excelente oportunidad de tener este apoyo, no solamente por la parte del gobierno, pero también por la parte de la industria. Tristemente les puedo comentar, yo tuve un laboratorio aquí por cerca de 2 años, Alfredo. Alfredo era nuestro director aquí en lo que es este centro, también por parte de Canietti. Y tristemente, lo que es la parte de las compañías o la parte de los jóvenes que traían proyectos era mínimo. Entonces tenemos que aprovechar todos estos espacios que los tenemos disponibles aquí en Guadalajara. Tenemos que aprovechar ese acercamiento que tiene la industria, y no solamente lo digo como Intel. Tenemos a un Bosch, tenemos a un Oracle, tenemos a un Wasteland, tenemos en mil cantidad de compañías aquí en Jalisco que quieren colaborar con ustedes jóvenes, con pequeños empresarios. Sin embargo, creo que también de la otra parte hace falta que se acerquen, que se animen sobre todo y que traigan esos proyectos. Bien, por cuestión de tiempo, una última pregunta. Mi nombre es Jocelyn, estoy estudiando Ingeniería en Biotecnología y vengo de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Mi pregunta es, pues, si se están creando todos estos proyectos, se supone que son para facilitar y hacer más, y tener como más comodidad, ¿no? Automóviles autónomos, asistentes al que le digas, apaga la luz, préndeme el carro, préndeme la cocina, lo que sea. ¿No nos haría un poco más inútiles, no atrofiaría un poco nuestras habilidades, por ejemplo, de coordinación a la hora de estar manejando, cosas así? Esa es una muy buena pregunta, debido que esto lo vemos también con lo que es la parte, lo voy a poner como ejemplo, la parte de las escuelas. Durante mucho tiempo se criticó que el hecho de dar la posibilidad a los estudiantes de tener una computadora o una tableta o igual forma un celular, se iban a perder lo que son ciertas habilidades de lectoescritura, por ejemplo, sobre todo en lo que es la parte de los niños, ¿sí? Sin embargo, aquí vuelvo a mi mismo punto, el uso efectivo de la tecnología te puede llevar a que puedan convivir ambas áreas. ¿Qué te permite el uso efectivo de la tecnología? Que vas a tener más tiempo disponible para poder aprender a hacer otras cosas, ¿sí? ¿Qué significa hoy en día? Que el hecho de que tú puedas hasta cierto punto automatizar muchas de las funciones que pudiesen ser rutinarias, te libera un poco más tu, por llamarlo de alguna manera, tu ancho de banda en cuestión de tiempo para que puedas hacer más cosas. Ahora aquí depende mucho de nosotros como usuarios cómo utilizamos nuestro tiempo, ¿sí? Y aquí vienen un montón de cuestiones más añadidas. ¿Cómo utilizas tu tiempo libre? ¿Cómo utilizas el internet? ¿Facebook? ¿YouTube? ¿Viendo videos? ¿Sí? ¿Cuándo pudieses aprender lo que quieras hoy en día? Entonces es un círculo por ahí un poco complicado que depende mucho de nosotros como usuarios, de cómo utilizamos la tecnología, cómo utilizamos lo que es la parte de nuestro tiempo. Al final del día, la tecnología puede ayudar, pero siendo aplicada de manera efectiva. ¿Sí? Bien, para mí fue un gran placer estar el día de hoy con ustedes. Cordialmente les hago la invitación, si están interesados, de que visiten lo que es la parte de nuestro centro. Como les comenté, tenemos a más de 1,200 ingenieros trabajando en diferentes áreas, demasiadas tecnologías, y con todo gusto será un placer colaborar con todos ustedes. Muchísimas gracias.